Saludos a la gran audiencia que nos sigue en toda la provincia de Imbabura, en el Carchi, en Pichincha, en la costa, la sierra, el oriente, Galápagos y el mundo entero. Está con nosotros el doctor Medardo Oleas. Él fue parte del Tribunal Electoral. Y pues un tema que la gente quiere saber, el porqué de la convocatoria a la consulta popular. Ya se cerró el plazo para publicar y difundir las encuestas, pero sin embargo, pues vemos de que un alto grado de la población no conoce las preguntas y que el próximo domingo 16 tiene que acudir a sufragar. ¿Cuál es su mensaje con la experiencia que usted tiene, doctor Oleas, respecto a este proceso electoral que se avecina en los próximos días para todos los ecuatorianos? Un gusto saludarle desde La Voz de Imbabura y El Vanguardista. También un gusto compartir con usted y un saludo cordial a todos los radioescuchas y televidentes. La Asamblea Nacional realizó varias enmiendas a la Constitución y reformas parciales. Y estas obligatoriamente, una vez aprobadas por la Asamblea Nacional, tienen que ser ratificadas por el pueblo ecuatoriano en un referéndum, donde nosotros podemos decir si aprobamos que entren en vigencia estas reformas o no. Estas son las preguntas que tienen que ver con la instalación de bases militares extranjeras en el Ecuador, la primera. La segunda sobre la disminución del número de asambleístas y la tercera con que se supriman los dineros que se entregan al Fondo Partidario Permanente a las organizaciones políticas. Pero también se incluyó una más importante, cuál es si autorizamos se convoque a una asamblea constituyente para reformar toda la Constitución. Entonces estas son las 4 preguntas que tendrán que responder los ciudadanos con un sí o con un no. Y si autorizan que entren en vigencia las reformas constitucionales, entonces se permitirá que se instalen organismos de otros países, las fuerzas militares de otros países en el Ecuador, especialmente para ayudarnos en el control del narcotráfico, como se hizo con la base de Manta, donde solo un avión podía vigilar todo lo que es la costa ecuatoriana, que es muy grande, y evitar el narcotráfico. Todo el mundo está de acuerdo, por ejemplo, con la segunda pregunta de que se disminuye el número de asambleístas. Y la tercera también por el mal uso de los dineros y recursos que se dieron a las organizaciones políticas que se supriman. Pero repito, lo más importante es que autoricemos, se convoque una asamblea para cambiar esta mala constitución que tantos problemas nos ha dado. Entonces, para esto nos convocaron el próximo domingo 16 de noviembre. A propósito de lo que es la constitución que está vigente, han salido varias voces a decir que es la mejor constitución del mundo, de que ya no necesitamos constituciones, que esta es una de las constituciones que protege los derechos de la naturaleza, de los pueblos, de las nacionalidades y garantiza la seguridad de los ciudadanos. ¿Qué podría decirnos respecto a este tema, doctor Oleas? También se habla de que Ecuador es uno de los países que más constituciones ha cambiado. Sí es importante hacer un poco de historia, hablar de la data y también pues de la actual constitución que de alguna manera dificulta el tema de la seguridad y también otros temas que hemos vivido, especialmente en la provincia de Imbabura, con un paro de 31 días que afectó gravemente al turismo, a la economía y también pues a que quede en la impunidad quienes atentan contra los bienes públicos. Esta constitución, la que está en vigente desde 2008, creo que ha sido la peor constitución, porque más que constitución fue un proyecto político del socialismo del siglo XXI que quiso tomarse todas las naciones de Sudamérica para gobernar abusiva y arbitrariamente, tal como lo han hecho con Venezuela, que destruyeron ese país, Nicaragua, no se diga Cuba. Hablan de derechos de la naturaleza. ¿Quién habla así? Hay que invitarle a que solamente se vaya a conocer lo que sucede en la provincia de Imbabura con las minerías ilegales que el ejército ecuatoriano estuvo destruyendo esa actividad ilegal. O lo que sucede en el oriente ecuatoriano. La actividad minera está destruyendo toda la naturaleza. ¿Dónde está la garantía que otorga la Constitución a la naturaleza? No funciona. Son enunciados teóricos, como yo le digo, poesía constitucional. Esta Constitución ha impedido, por ejemplo, el desarrollo del país, al poner la soberanía energética, permitiendo de que solo el Estado pueda invertir en energía. Ha hecho que no tengamos inversión. Ahora necesitamos más de 7,000 millones para que no nos quedemos sin luz. Y el Estado ecuatoriano no tiene dinero.
¿Por qué no tiene dinero? Porque está quebrado, porque cada año terminamos con un déficit fiscal grande, cuando lo que han hecho los otros países como Colombia es permitir que los colombianos inviertan en electricidad. ¿Por qué no se permite invertir en electricidad? Porque los sindicatos que controlan la energía, que controlan el petróleo, han querido inculcar en la ciudadanía ese hecho de que esos recursos solo los manejamos los ecuatorianos, pero nos quedamos sin luz por falta de energía y cuando damos pocos recursos, como en el caso de Progen, se roban el dinero. Entonces hay que abrir toda posibilidad de inversión para que no nos quedemos sin luz, para que podamos nosotros seguir desarrollando el petróleo, porque además las nuevas tecnologías que se aplican para la producción implican muchos recursos, mucha inversión para dar buenos servicios. También nos tienen ahí con un problema muy serio en cuanto a la generación de trabajo. Se prohíbe el trabajo precario. Si todo el Ecuador trabaja precariamente, ¿de qué sirve la declaración de la prohibición de la precarización? O el absurdo de prohibir, por ejemplo, de que nosotros podamos trabajar por horas. Solamente la mentalidad absurda de esos sindicalistas que piensan que todo el Ecuador puede trabajar con sueldo básico, 8 horas, o los privilegios que ellos tienen, hace pensar que no se debe modificar. En el Ecuador tenemos que permitir que existan todos tipos de contratos laborales, ocasionales, permanentes, por periodos de turismo, por horas, por lo que sea, y terminar los contratos por desahucio. Y usted va a ver que si se hace eso, se van a generar miles de puestos de trabajo formales para combatir la informalidad que existe en el Ecuador. Es decir, esta constitución tiene que ser cambiada porque crearon, por ejemplo, el poder electoral, que ha sido una farsa, o el otro poder ciudadano, que es otra farsa con el Consejo de Participación Ciudadana. Una constitución garantista, sí, que garantiza a los delincuentes y no a las personas comunes, porque aquí el que tiene garantías es el delincuente y no el ciudadano común. Usted bien lo repitió hace un momento. La provincia de Imbabura fue atacada por un grupo de indígenas que afectó a miles de indefensos ciudadanos que no pudieron trabajar, no pudieron recibir suministros. ¿Por qué? El derecho a la resistencia, dijeron. Un grupo poblacional de 7% que afectó a una población mayoritariamente superior y que tiene todo el derecho de trabajar, cuando Imbabura es turismo. Entonces estas cosas tienen que cambiarse, la plurinacionalidad. ¿Qué estado sobre otro estado se puede permitir? Todos somos ecuatorianos, los indios, los negros, los mestizos, los blancos, todos. Y todos vivimos en un solo territorio, el territorio ecuatoriano, que lo conforma el oriente, la sierra, la costa, Galápagos. Y eso tenemos que seguir adelante para cambiar esos conceptos absurdos que tanto daño han hecho al país. Y eso hay que cambiar. Eso es muy importante, doctor. Ahora, hablemos un poco también de lo que ha sido esta campaña. ¿Cómo mira usted esta campaña que luce diferente? Porque no se ha visto mayor difusión por parte del Consejo Electoral, pese a que tiene recursos económicos. Vemos de que se está haciendo una campaña de que si se aprueba ir a consulta popular, se va a incrementar el galón del gas a $20, del cilindro del gas. Y que de pronto que si vamos a la consulta popular vamos a perder los décimos. En fin, ha habido una desinformación total y la gente como que se está confundiendo por la falta de información oficial y de acudir a las fuentes oficiales respecto a la importancia que reviste para el pueblo ecuatoriano estas 4 preguntas que tenemos que definirlas el próximo domingo 16. La Constitución no fija el precio del gas. La Constitución no fija el salario mínimo, la Constitución no suprime los sueldos adicionales como el 13º. Esas son las prácticas mentirosas y engañosas de una izquierda que se quedó anclada en la historia y que quieren vivir en la edad de la piedra, cuando estamos ya en la edad del conocimiento, en la edad de la tecnología, en la edad de la inteligencia artificial. Son estos grupos minoritarios que no llegan al 15, al 20% los que quieren infundir miedo a la ciudadanía para evitar estos cambios tan necesarios. Los que estamos promulgando un Estado de derecho con 3 funciones del Estado, buscamos precisamente que existan esos autocontroles entre
entre las funciones del Estado, para que el gobierno no pueda irse más allá de lo establecido en la Constitución, para tener una justicia moderna, equilibrada. Entonces estas cosas a ellos no les interesa, siguen causando miedo a la población con esas mentiras, esos engaños que tienen que ser desechados por la ciudadanía, porque lo que tenemos que buscar es un país moderno. Mire usted, cuando el inmigrante se va a Estados Unidos trabaja por horas, pero aquí no quiere trabajar por horas porque los sindicalistas que se apropiaron de supuestamente de los derechos que dan a favor de las personas, permiten que solamente existan 2 millones de personas de trabajo formales contra 8 millones de desocupados o desempleados. Eso es lo que tiene que analizar el ciudadano. ¿Cómo vive usted, señor? ¿Cómo trabaja usted? Se levanta todos los días a trabajar. ¿Dónde están los sindicalistas que le ayudan? No existen ellos. Pero si se cambia el sistema, se busca nuevas formas de contratación, usted va a ser contratado por las personas que sí necesitan y que ahora no le quieren contratar por esta legislación absurda que tenemos. Además, en eso es muy responsable también el Consejo Nacional Electoral, que permite darle dinero a estos ciudadanos que no representan nada, y que si se convoca la Asamblea Constituyente, ellos no van a estar representados en la Asamblea porque no son respaldados por los ciudadanos ecuatorianos. Doctor, hay una pregunta que nos hacen precisamente desde el Cantón Cotacachi, la provincia de Imbabura. Usted estuvo al frente del Tribunal Electoral. ¿Cómo mira usted esta prórroga de funciones de la señora Tamaín, de los actuales vocales? ¿Y cómo antes se manejaba el Tribunal Electoral? Y ahora, ¿cómo es este Consejo Electoral que con todos los recursos ha pasado ya más de 6 años de algunos procesos electorales que no da la confianza ni la credibilidad en los votantes y en el electorado ecuatoriano? El Consejo Nacional Electoral se hizo funcional al poder y por lo tanto lo mantienen ahí. Y el Consejo Nacional Electoral no es una función independiente como antes era el Tribunal Supremo Electoral que garantice la democracia en favor de los ciudadanos. La democracia es para los ciudadanos y no para las organizaciones políticas que no tienen representación alguna. ¿Qué ha hecho el Consejo Nacional Electoral para eliminar a más de 200 movimientos que desde su creación hasta la presente fecha nunca han sacado más del 4% de las elecciones? Y si aplicamos la ley deberían borrar a toda esa basura que solamente congestiona el sistema. Entonces, por eso se pierde la credibilidad, porque están en funciones prorrogadas los actuales consejeros del Consejo Nacional Electoral, precisamente porque hicieron ya los arreglos, los amarres para mantenerse en el poder, cuando ellos deberían garantizar la pureza de sufragio, no solo imprimiendo papeletas, sino permitiendo el debate contra todas estas personas que mal informan a los ciudadanos. Yo sí quisiera sentarme contra ellos que dicen que van a subir el gas, que van a quitar los sueldos, que a ver si frente a frente pueden sustentar todas esas mentiras, todos esos engaños. Pero como el Consejo Nacional Electoral no cumple con su función, permite que el dinero se malutilice en cuñas publicitarias que afectan a la credibilidad del sistema y la propagación de rumores falsos. Bien, ahora sí es importante señalar que en caso de ganar el sí, también habrá a poco tiempo que elegir a los nuevos asambleístas constituyentes. ¿Qué perfil deberían tener? Porque actualmente los asambleístas, los que están actualmente en el Congreso anterior y ahora la Asamblea, el requisito es que sean bachilleres. ¿Qué perfil deberían tener los nuevos asambleístas para un poco poner una constitución que dure pues por lo menos unos cuantos años y no tengamos que estar cambiando cada cierto tiempo la Constitución y las normas que están vigentes, como es la Carta Magna de los ecuatorianos, doctor Oleas? El candidato a la Asamblea Constituyente tiene que ser un ciudadano residente en la ciudad, que haya servido a la ciudad, que tenga conocimientos, experiencias, la visión de las necesidades de la comunidad. Que no sea un político de estos tradicionales que hayan pasado por todas las funciones y que no han hecho nada, sino solo enriquecerse. Tiene que ser gente nueva, educada, esas que salen ya con otra visión de las universidades. Porque hacer una constitución es una tarea difícil. No es como sucede ahora que van a la asamblea 150 y solo hablan 10, 15, 20, los demás van a calentar el puesto de levantar las manos. No, ahora necesitamos gente con ideas, con principios, que amen el país y que no tengan esa carga ideológica tan dañina que ha hecho mucho daño al país. Entonces, la visión nueva, cómo desarrollar un país moderno, eficiente. Y de esos ciudadanos hay muchísimos. Por ventaja,
la mayoría de provincias va a elegir entre 1 y 2 asambleístas, o sea que ya no pueden entrar en la lista esos desconocidos o los oportunistas políticos que buscan engancharse por cualquier medio al poder. Entonces los ciudadanos tienen que tener esa conciencia y votar por el Ecuador, tener un análisis frente a las propuestas, por ejemplo, ver programas como el que usted dirige para tener conceptos claros de lo que se debería cambiar en la Constitución. Entonces, la responsabilidad ciudadana es muy importante en el próximo proceso. Doctor, estamos ya a pocos días de este proceso electoral. ¿Cuál es su criterio respecto a las 4 preguntas? Sobre todo de bajar el número de asambleístas, de quitar este presupuesto para los partidos políticos que han servido para otras cuestiones, menos para la formación política, lamentablemente, o que han servido para pautajes en medios de comunicación de familiares de los candidatos. Y el otro también, pues, la importancia de esta consulta popular que se la juega el presidente justamente en lo que es las bases militares para brindar mayor seguridad a los ecuatorianos. Mire usted que todo el Ecuador está de acuerdo en que se baje el número de asambleístas. ¿Para qué queremos 150 vagos mediocres? Lo que deberíamos tener es unos 70 profesionales de primer nivel. Por eso se propone que en la nueva Constitución tengamos una asamblea bicameral con una cámara exclusivamente de legisladores que hagan leyes de forma permanente y solo se dediquen a hacer leyes o reformar leyes. 30 ciudadanos que deben ser electos bajo otras condiciones. Para ser candidato a legislador se necesita 30 años de edad y por lo menos un título profesional. Y también otra cámara, la del Senado, donde ahí sí tiene que ir la experiencia, la visión de la gente que ha hecho política. Requisito, mayor de 45 años, para que toda esa gente que ya se ha formado, que conoce las necesidades del país, sea la que esté conformando el Senado. Entonces, mire usted que se va a ir cambiando las cosas. Lo mismo, por ejemplo, con las organizaciones políticas. Ahora les quitan los recursos porque no pudieron utilizar adecuadamente en la capacitación. Nunca dieron capacitación. Todo ha sido improvisación. Entonces, a futuro se quiere poner con la nueva Constitución que solo los partidos políticos nacionales, ideológicos, programáticos puedan presentar candidatos. Y los candidatos salen de los partidos que han estado afiliados 3 años y han recibido capacitación, pero no la capacitación que debería ser el partido, no. Ahora queremos que la capacitación lo dé las universidades. Por ejemplo, la Facultad de Medicina va a dar un curso de capacitación a los políticos para que vean cuál es la situación de la salud en el país y cómo formular una política pública. Lo mismo hacer en educación, lo mismo hacer en energía. Los políticos tienen que ser profesionales, no improvisados como ha sido la triste historia del Ecuador. Entonces, vamos a ir cambiando. Para eso es la Asamblea. Quizás entonces podamos todos estos nuevos conceptos y principios implementarlos adecuadamente. Lo mismo con las bases militares. ¿Qué hacía, por ejemplo, un avión cuando había la base de Manta? Salía con sus modernos radares, que no lo tenemos nosotros, e identificaba los barcos, los submarinos donde salen la droga. Hacía el trabajo de 30 guardacostas, un solo avión, porque ahora el combate a la inseguridad es tecnológico, con la colaboración de otros países que han desarrollado todas las tecnologías para el control de las comunicaciones de las aeronaves que están volando ilegalmente. O sea, esto no tiene el país, pero sí puede recibir la colaboración de países como Estados Unidos o de la Unión Europea. Esto es lo que tenemos que nosotros tener presente cuando vayamos a votar el próximo domingo. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor Medardo Leas. Su mensaje final para la gente de La Voz de Imbabura, del norte del país, que está pendiente justamente de este proceso electoral a pocos días ya de cumplir con este derecho ciudadano, porque mucha gente también dice, de pronto gana el sí y luego voy a votar nuevamente, no hace falta ir esta vez. Creo que todos debemos acudir a tomar la decisión y tomar la decisión por el sí o no en cada una de las preguntas que deben ser analizadas durante todo este tiempo que sirva para debatir en la familia, en la casa, con los compañeros de trabajo. Ahora más que nunca, la provincia de Imbabura, que sufrió en carne propia el abuso de un grupo minoritario del país, tiene que comprender que solo su participación activa, responsable, cívica puede cambiar el país. Acudan mayoritariamente, solo nosotros
podremos cambiar la triste realidad que sucede en el país, donde los grupos minoritarios se han tomado el poder, donde los grupos minoritarios han impuesto ciertos beneficios. Las leyes son para la mayoría, no para las minorías. Entonces, ciudadanos, después de sufrir en carne propia el abuso, esta violencia injustificada, cambiemos de criterio y pasemos de la edad de la piedra a la que nos sometieron los indígenas a la edad del conocimiento, de la inteligencia artificial y de un futuro próspero para el país. Muchísimas gracias, ha sido un gusto conversar en esta mañana con el doctor Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, hablando acerca de la consulta popular que será el próximo día, domingo 16 de noviembre. Estamos a pocos días, es importante reflexionar y tomar muy en cuenta cada una de las preguntas. Vamos a una pausa, gracias a ustedes que están con nosotros en este espacio informativo.